Muerta es el negocio de las multinacionales, de las petroleras, pero a la población le llega muy poco. Una pregunta, ¿Heidi no fue por ahí? No. No, todavía. Porque Heidi, que es la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, está recorriendo todas las provincias. Sí, estuvo hace unos meses haciendo un operativo de que habían encontrado cocaína, fue al cementerio, en un horno, quemaron esa cocaína. No, pero digo Heidi, la encargada de negocios de Estados Unidos. Ah, no, sí. Esa va a ir porque quiere... Probablemente vaya a la Melas también porque tiene sus intereses económicos. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para la compañera de Neuquén. Gracias por pintarnos su aldea. Muchísimas gracias, son muy generosas. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y pintarás el mundo, sí señor. Bueno, mientras nos estamos acomodando, ahora sí otro aplauso les pido para el actor y querido compañero, el señor Juan Palomino. Bueno, muchas gracias. ¿Te dicen Juanpa? No, por Juan Palomino. Algunos me dicen Juanpa, otros me dicen Negro, otros me dicen Juanjo en La Plata y en Cusco. Ahí lo tenemos a Nacho Garacino, que es el director de Superpocho, de un documental que se va a estrenar dentro de poco. ¿Cómo se llama el documental? En busca de Superpocho, imagínate. Por Perón. ¿Cómo es? Sí, Camilo, no. Sí. Hay una heladería en Ramos. Final. En Aedo. Tras los pasos de Superpocho. Tras los pasos de Superpocho. Bueno, acá estamos en el bar Pulqui. Seguramente que hay algún capítulo referido al Pulqui o no. ¿No? Después no vamos a spoilear, no vamos a spoilear. Claro. Pero bueno, acá contento de estar en el Pulqui. Qué lindo que era el Pulqui, ¿no? Era un bello avión a reacción, como decían, sí. Un jet, acá lo tenemos. Avanzado para la época, ¿Y qué ¿no? te parece? Prototipo. Parecía, y de ahí creo que se copiaron los Sabre 86 de los Estados Unidos, me parece. Tienen ese estilo de tobera en el medio. ¿Vos sabés de aviación? ¿Sabés de avión? No, pero me gustan los aviones, sí. ¿Hiciste aeromodelismo o no? Armaba algunos avioncitos. Cuando era muy usual eso en otra época, ¿no? En otra generación. Ahora se diseña todo en la computadora, pero ahí armábamos, impresora pegábamos. 3D, ahí había que pegar todo chiquitito. Muy meticuloso. Madera balsa. Madera balsa que se rompía fácilmente también, tenías que tener mucha sutileza en el movimiento, ¿no? Sí, y después estaban los de aerocontrol y demás. Bueno, eso era para otro nivel. Eso era como el Ecalectric. El Ecalectric. Estado de bienestar. Gracias, te la debo. Bueno, y si no se vive el estado de bienestar, ¿qué estado se vive ahora? Y sin estado es muy difícil sobrellevar la vida, ¿no? Es como complejo. Me parece que estamos viviendo para mí un gran déjà vu, porque me hace acordar un poco bastante al principio, finales de los 70, principios del 80, las políticas económicas, que como todos sabemos la economía es lo que de alguna manera determina el estado de bienestar. Y estos tiempos son bastante complejos porque ya a mis 64 años volver a vivir algo que viví con las políticas de Martínez de Oz, Igó, Aleman, ¿quién más estaba? Bueno, con Carlos, con Greenspoon, sí, claro que sí, con Carlos, los BB, Rapanelli Roy, y luego Herman González, y después vino Cavallo, y después Machinea con la tablita y el megacanje. Digo, estar acá en este momento, menos mal que estamos en el Pulqui, y vislumbrar el tema del préstamo o de la plata que nos van a tirar encima para seguir cargándola en la mochila, me inquieta y mucho. Eso. Sí, con todo la parafernalia que hay alrededor del discurso, de la palabra y la estigmatización hacia los sectores que nos dedicamos al arte, ¿no? Ya sea en el teatro, en el cine, en la poesía. Siempre sos y has sido de poner mucho el cuerpo en los medios, por lo que pensás, sos un artista que siempre se ha jugado, nunca se ha mordido la lengua para encajar o para acomodarse o para tratar de pasar. Viste que hay muchos que por ahí diluyen un poco sus sentimientos públicamente o los
enmascaran. Como los de la sociedad rural ahora, porque dice, A hay que ver. ser muy cuidadoso Claro. para decir Hay que ser prudente, cómo nos dice, ¿no? rompieron el orto. Vino. Pero bueno, dice el presidente de la sociedad rural, ¿no? Dice, bueno, caramba, si hubiese sido un gobierno peronista que decía esto, ya estaban cortadas las rutas. Ya estaban Digo, los tractores. me refiero a lo que hicieron hace poco, ¿no? Con Sí, respecto sí. a ese plazo Las para retenciones, las sí. retenciones. Así que es que yo creo bastante, porque eso tiene que ver también con lo que uno ha mamado de chico, y cuando uno ha tenido un padre como el que he tenido, y te identifica, te identifica la historia, te identifica la génesis de la historia, de haber nacido en La Plata, criarme en Perú, vivir la revolución peruana, venir para acá, entender un poco la lógica desde el teatro de la realidad en que vivíamos en los finales de los 70, en la Escuela de Teatro de La Plata, la educación pública. Y a uno, en mi caso particular, me permitió siempre ser un gran observador y entender la lógica de la realidad de uno desde lo colectivo. Por algo el cine es un hecho colectivo, por algo el teatro también es un hecho colectivo, aunque uno haga un monólogo. Creo que ahí está la clave del hecho de una generación y de varias generaciones que nos hemos dedicado a la expresión artística, ¿no? Que forma parte de nuestra cultura. Y en los 90 no se hablaba de política, es un poco bueno, lo hemos vivido los 90. Sí, el ¿no? adormecimiento. El que había. adormecimiento, la caída del muro, la muerte de las ideologías, el consenso de Washington, Fukuyama y la mar en coche. También los jubilados, ¿no? En los 90 fueron Norma quienes Pla. despertaron un poco el movimiento Era de la resistencia, la los vanguardia. gremios, La la vanguardia, vanguardia. con Norma Pla. Y ahora nos quieren hacer parecer o quieren que copiemos el modelo peruano, el modelo paraguayo. El modelo peruano, ¿no? Sí, el Quería modelo peruano, terminar ¿no? eso, pero no desde lo bueno. Desde la sumisión que tienen al desembarco del capitalismo más salvaje, ¿no? Y a solamente exportar materia prima, digamos, Claro. sin industrialización, sin crear valor agregado. Entonces, viviendo esa realidad es imposible abstenerse. Es feo. Es fea la sensación de haber recorrido un océano de tiempo y darse cuenta que de alguna manera podríamos estar parados en el mismo lugar, pero no. Por suerte tenemos los espacios como para seguir expresándonos. Por suerte, hasta los jóvenes, las nuevas generaciones de músicos han emprendido una cruzada frente al ímpetu con el que han irrumpido nuevamente estas miradas desde la ultraderecha. Entonces, pero desde lo económico siento esa gran frustración, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Y bueno, ahí creo que hay que empezar a repensarnos también como sujetos, como sociedad, como políticos, cuál es el programa que vamos a presentar para enfrentarnos a esta lógica de construcción de la realidad desde lo económico y desde lo ideológico. Juan, recién decías déjà vu, ¿no? Con otros procesos de valorización financiera, básicamente, estamos hablando de eso, ¿no? De eso que vuelve cada vez como una revancha, ¿no? De los poderes reales después de los proyectos populares. Y te pregunto por esto, porque también decías la década del 90, fin de la historia, consenso de Washington, sin embargo ahora el mundo es otro. Digo, ¿no percibís también que hay un desacople del gobierno de Javier Milei que no termina de leer el mundo y que puede llevarlo, conducirlo, digo, a un destino totalmente opuesto al que aspira? Digo, en definitiva, no está la plata de Estados Unidos, es básicamente un pronunciamiento. Digo, todo parece ser como con ribetes payasescos, ¿no? Una valorización financiera, pero con ciertos ribetes circenses, si se Sí, quiere, totalmente, desacoplados. digamos, la puesta en escena es distinta. La otra puesta tenía cierto glamour, ¿no? El auto, la Ferrari roja, el helicóptero, el básquetbol. Los Rolling Había una Stones. apuesta, los Rolling Stones, o sea, había como una épica, entre comillas, de una apuesta con cierto glamour. Ahora es la obsecuencia misma, digamos, ¿no? Si había antes relaciones carnales, decíamos, en los 90 con respecto a Bush padre y después a Bush hijo, ahora esas relaciones carnales se han transformado en algo tremendamente violento, usando las palabras mismas de aquel hombre, de ese hombre que está sentado en el salón de Rivadavia, no con vaselina y a fondo. Digo, son situaciones paralelas o
parecidas, pero con un grado más de violencia. Si hay algo que el neoliberal Carlos tenía, era cierta dosis de simpatía y de personalidad atractiva y que no expulsaba, te atraía, no es mi caso. También le puso un poquitito de plata en el bolsillo a una parte de la población. No, seguro, nada, está bien, digamos, la conversión del austral al 1 a 1 y esa política, o bueno, también lo de Herman, que se quedó con los Bonex y repartieron la quita 10 años después, digo, salvo esas circunstancias económicas, acá hay como un grado, porque a nivel global también está así, de violencia sistemática hacia las mujeres, hacia las minorías. No sé qué le debe pasar a Peluca cuando se sienta con el secretario del Tesoro, que pertenece a la colectividad gay, está casado y tiene hijos, y me parece perfecto, porque así tiene que ser. Un tipo que se ha llenado la boca hablando mal del colectivo LGTBQ, ¿no? Sí. Digamos, es como extraño, es contradictorio, es grotesco. Demasiado grotesco, es esperpéntico, ¿no? Es esperpéntico y esas notas, esos colores, esas texturas son las que de alguna manera, ya grande, me afectan y me laceran, ¿no? Porque digo, uno tiene la herramienta del arte. Ayer estuve en la presentación de Claudia Massín, de su libro de poesía, que es Antifascismo, es el título del libro, y decía, bueno, todo lo que está sucediendo ahora, la realidad del asesinato de estas 3 criaturas, el femicidio, utilizado también como un hecho aberrante para estigmatizar a la política que se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires, que son chicas pobres, en algo andarían. Falta decir, como decía Bernardo Neustadt, ¿usted sabe dónde está su hijo? En algo andarían. O los comentarios que se decían en los 70, y vinieron los muchachos y se llevaron, y en algo andaría. Digo, ese tipo de lenguaje, de palabras. Por algo habrá sido. O por algo habrá sido, ¿no? Digo, están como volviendo, y eso es como, ¿será que uno trabaja con las palabras, las imágenes, la memoria emotiva, la historia, y revisa uno la historia que se siente como atravesado, como decía recién, por esta experiencia? Sí, hay una parte de la sociedad que avala siempre eso. Quiero decir que Juan va a cada marcha que... Vos vas con... Yo me encuentro en todas las marchas con vos. Bueno, algunas, sí, claro, nos cruzamos. Le hice una nota una vez. Pero digo, a ver, y para rumbear algo que a mí también me interesa, que a pesar de estas circunstancias tremendas, nuestro cine sigue pegándole fuerte en los festivales, respondiéndole un poco también a colegas que están como más instalados en los megaproyectos, en lo comercial, que también está bueno que sea, pero ese cine que nos identifica, que nos muestra identitariamente lo que somos. Homo Argentum, por ejemplo. Homo Argentum, yo la vi, pero digo, hubo una gran polémica, más que por Homo Argentum, por las declaraciones, ¿no?, del colega. Sí, pero digo, ahora vamos a estrenar Tafí Viejo, la serie, y una obra íntegramente hecha en Tafí Viejo, en Tucumán. Después vamos a estrenar al día siguiente, junto a Nacho D'Aracino, tras los pasos de Superpocho. Digo, hay como una intensidad, en el buen sentido, un vector que nos permite seguir expresándonos de la mejor manera. El Inca está paralizado, es verdad, pero se siguen produciendo hechos más allá de la institucionalidad que tiene el Inca, que tendría que estar otorgando subsidios. Más allá de todo eso, seguimos abocados a seguir produciendo, ¿no?, espectáculos. ¿Cómo es para separar todo esto? Vivimos con, toda esta sociedad que estamos viviendo, desde el WhatsApp, todo, y después haces un espectáculo, hace poquito lo vi en esta actriz, Cartas para Julio, que está leyendo cartas y hay un silencio y una armonía, es una hermosura lo que se vive ahí. Bueno, pero porque creo que de eso se trata el hecho artístico, ¿no? De permitirnos expresar de distintas formas. Estuve en Sex de Muscari, después pasé a hacer Otelo en La Comedia de la Provincia,
hice Sinvergüenza, que es una versión de Full Monty, desocupados que se ponen en pelotas para poder recuperar la dignidad. En su momento no. La estrené allá por el principio del siglo, Ah, sí. antes del Corralito Me y acuerdo, del me acuerdo. Quilombo, y la volvimos a traer 25 años después, ya siendo yo el personaje más grande, que hacía Arturo Mali. Pero digo, Cartas para Julio, lo que voy a hacer ahora en el verano con Muscari, que es el divorcio del año, una comedia dramática que habla sobre la salud mental. Lo que vengo craneando para hacer sobre Fuente Ovejuna, una versión de Omar Sánchez para hacer para un solo personaje, digo, Tafi Viejo, la serie. Te las rebuscás, ¿va? En digamos, un mundo de sequía estás más o menos, pero la encontrás vos. es que es una manera de seguir entendiendo esta lógica de la expresión y de entender la política y el arte como un hecho político. Una Si uno se resistencia. queda, claro que sí. Es una resistencia en estos momentos y es una resistencia en otros momentos con más apoyo, con más trascendencia. La televisión abierta ya ha dejado de producir, ahora Tafi Viejo se va a dar por Canal 9, va a ser una buena oportunidad para reencontrarnos en la televisión abierta con la ficción. Digo, son momentos complejos. Me agarra también en un momento mucho más grande. Cartoon diría, uno a los 30 es una cosa, pero hablando fuerte, ¿no? Viste que Sí, Cartoon habla sí. fuerte. Pero bueno, a los 60 años nosotros estamos mucho más arriesgados, creamos de una manera distinta y aparece de repente, lo escuché a Mauricio, que lo conozco de hace mucho tiempo. Mauricio dice, Cartoon, un capo. los rasgos identitarios de nuestro país te tienen a Homo Argentum, la mitad del país, y después te tenés a la otra mitad del país cantando Karina es una coimera. Digo, Claro. el país se debate entre Homo Argentum y Karina coimera. Digo, todo eso es un rasgo identitario de nuestra sociedad que por ahí escapa al norte del país, que es totalmente distinto, que tiene otros tiempos, que tiene otras formas de expresar, de manejar, de comer, de beber, de tocar la guitarra, pero la Argentina es esa también, ¿no? No solamente el Homo Argentum de porteño, cagador, vivo, El ventajero. europeo, ventajero, y dejamos de lado al catamarqueño, al jujeño, al salteño y demás eños. Al puntano. En esta falta de identidad, de argentinidad, Sí. ¿no te parece que la esperanza está desde las provincias hacia nosotros, que van a venir así, y no nosotros, como si, acá, digo nosotros los Esta porteños, historia habla de vivimos nosotros. acá en esta gran ciudad? Porque yo veo que las personas de las provincias están preocupadas por los problemas reales, pero de identidad argentina. Yo creo que hay un problema, una visión. Lo que pasa es que los medios y la historia siempre para mí, se han ocupado de generar una visión unitaria y europeísta de la Argentina. Por algo Buenos Aires se la calificó como la París de Sudamérica, digamos. Y Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, que es más antigua que Buenos Aires Santiago. misma, Y hoy la Santiago del París, Estero. hoy la París. ¿Eh? Hoy la París viviendo acá. Y la París de Sudamérica, sí, la París en Sudamérica. Por eso. Esa sería. Vamos a jugar con las palabras. Digo, Me voy yo solo, creo. Me voy solo. Hoy vino así. No, Yo creo que la Argentina es esa conjunción de miradas, ¿no? Y de colores, y de texturas, y de aromas, y de esa musicalidad de las palabras y cuando uno se expresa. Y hay una gran, creo yo que necesitamos una gran conjunción entre las provincias y esa mirada tan particular que tenemos los porteños. No me voy a asumir porteño, a pesar de haber nacido en La Plata y criado en Perú, pero bueno, ¿Hasta qué edad estuviste en Perú? hasta los 16 años. Ah, bueno, tuviste toda tu Mi juvenilia, infancia y aparte de la Sí, adolescencia. la formación de Sí. adolescencia y juventud. Re peruana. Una de las cosas que siempre tengo muy presente con vos, además de muchísimos papeles de películas y series y acontecimientos fílmicos tremendos, como uno puede ser Diablo, que es tremenda. El caso María Soledad. El hablando de caso estos María tiempos. Soledad. Pero tu interpretación de Maradona a mí me encantó. Me parece que vos lo sentiste mucho a Maradona. Y no lo conocía Y cómo lo extrañamos, ¿no? Al Diego. Pero vos te metiste, vos fuiste el Diego. Vos fuiste el Diego, por un momento fuiste el Diego. Fue un gran desafío, sí, una gran responsabilidad porque Diego estaba vivo.
Y para mí significó también un poco... ¿Te dio feedback? No, nunca nos cruzamos con Maradona. Pero no te llegó nada. Nada, absolutamente nada. Pero creo si hay alguien que representa esa identidad que escapa incluso a lo argentino, es esa forma de ser de Diego Armando Maradona, ¿no? Una conducta bastante particular, épica, y que con todos los claroscuros que tiene un personaje de esa envergadura y de esa naturaleza. Digo, fue un gran desafío. No se hizo la segunda temporada, intuyo que por razones obvias que tienen que ver con los tiempos que venían corriendo, con la estigmatización que se hizo de la persona, con esa muerte tan sola de todas las soledades, por ese abandono. Pero fue una gran responsabilidad y un gran placer. Después de hacer Maradona uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El emperador Milei. No me da, me parece, el piné. No me da el piné para sentarme a la puntita del asiento y andar raro. Y usar pañales y todas esas cosas. Bueno, uno nunca. Sí. Nunca sabe, ¿no? Nunca Digamos, sabe cuándo será ese momento de empezar a usar pañales. Pero bueno, no hay que escaparle esa posibilidad. Puede pasar. Contento en algún sentido por estar en movimiento, chicos, y por encontrarnos en el mismo sendero, camino. Los invito a que Nacho, ¿puedo tomarme ese atrevimiento? Sí, claro, vení, Nacho. Vení. Pero, bueno, está. Poner el micrófono y... Pero sí. Toma, tengo un Carlito, micrófono. Carlito Di Mare la entrevista. Así puede hablar un poco de lo que significa tras los pasos de Superpocho, ¿no? Que tiene que ver con la historieta y eso. ¿Con la historieta? Con Dora Perón desde la historieta. ¿Qué piola? ¿Funciona? Sí, va. Sí. Bueno, sí, tras los pasos de Superpocho nació como una respuesta a una nota que salió en el portal en aquel momento durante la pandemia de mayor repercusión pública, el de la embajada, más o menos que todos sabemos, que había salido una nota que hablaba de un superhéroe peronista. Nos empezamos a interesar con el equipo de producción hasta que un amigo especialista me dice, mirá que eso es una fake, es una broma pesada, porque se hablaba de que el proyecto del superhéroe peronista se lo habían encargado a Marvel y que por temas de corrupción se había discontinuado. Claro, este amigo, Sergio Salgueiro, me dice, mirá, abajo chiquitito dice humor político. Empiezo a tirar la línea y resulta que mucha gente lo había reproducido como verdad en Facebook y en otras redes, ¿no? Todo esto en la pandemia. Y entonces le digo a Santi Podestá, el productor, le digo, che, me comí el amague, suspendamos este proyecto, porque yo quería hacer un proyecto de investigación sobre esto. Me dice, no, al revés, hagámoslo. Como respuesta, y de paso vemos qué pudo haber pasado con esto, ¿no? Y es ahí que entrevistando... Primero con la colaboración del compañero y amigo Juan Palomino, que se prende en cuanto delirio le planteo y tenga la oportunidad de perder dinero en ello, porque realmente siempre le digo, mira... Pero se gana experiencia. Claro, le digo, tengo otro proyecto para hacerte perder plata, Juan, o sea... Porque sabe que el tiempo, porque sabe que a mí me juega a favor se gana el vida. tiempo que él le pone. O sea, y eso no se paga, ¿no? Entonces, bueno, Juan es un actor en el documental que va buscando ese personaje para ver si hacemos una película. Y aquí que entrevistamos a Juan Sasturain, todos dibujantes. No, fuimos, por ejemplo, con un capo que yo no conocía, José María Gutiérrez, de la Biblioteca Nacional, del área de historieta, que me descubrió que Superpocho había cosas por el estilo. Existió. Descubrimos no quiero spoilear, vengan al cine el jueves 9 a las 19:30 en el Gomón, sala Leonardo Fabio, no es pequeño detalle porque hay que mantener esa sala. Sí, y hay que tratar de que se conserve ese nombre y esa sala, porque yo me temo que es semejante edificio ubicado en tan... Está en la mira de mucha gente, perdón por la digresión. Entonces va a estar, bueno, Daniel Santoro, que participó también dando su opinión sobre lo poco que le parece que, bueno, a él no le gusta la idea de un superhéroe peronista, y otros que sí les gusta, y así se genera un debate, y averiguamos, vimos que había cosas tapadas en la historia que estaban muy cerca de eso.
que había estado muy cerca a la realidad de existir. Y de hecho un héroe existió, pero no era súper. Lo que pasa que no tuvo mucho suceso y después con la Revolución Libre Fusiladora las cosas se pierden y se transforman, ¿no? Y por eso tal vez es que para que llegara esa especie de superhéroe y no pudimos escaparnos del tema Oesterheld. Claro. Porque tratamos, decimos, che, vamos a caer en Oesterheld. De nuevo ahí es un río que lleva ahí. Sí, mi viejo fanático tiene la agrupación Oesterheld, Claro. le hizo esa nota, la única que existe, que quedó asesorada. Gracias por la referencia a Oesterheld. Acá me apunta Daniel Ballester, compañero de la 530, histórico, gran compañero de la 530, dice, el padre de Juan, José, Sí. el padre, hizo 2 programas en la 530. Sí, señor, gracias. Avillala y se llama Perú. Sí, señor. Mi viejo es un hombre de radio. Bueno, se fue hace 2 meses y poco. Lo extraño, tengo que decirlo. Y fue un hombre fundamentalmente también que habló mucho de la identidad, no solamente peruana, sino indoamericana, ¿no? Entonces, sí, estuvo en la radio en la 530 al principio, así que, bueno, celebro que algunos colegas, amigos, lo traigan a papá. Gracias. Qué grande. Ahora, no sé si querés ¿Qué? decir algo más ¿De quién? De tu padre, pero... No, mi padre me diría, otra vez ni se te ocurra recitar América Latina, te lo pido por favor, ¿ah? Bueno, ¿cómo no? Porque mi viejo decía, yo me sé otros poemas, pero siempre piden el de América Latina. Bueno, pero Claro. Mi padre siempre ha sido como un gran referente y un gran hombre de radio, a pesar de que había incursionado en el cine al principio con su primer película El descanso, de Moreno, Rosell y Tambornino, y luego siguió con Cifrón en su primer película, en Los Simuladores, Hermanos y Detectives. Los simuladores, claro, muy recordados. Ahí fue muy recordado. Un hombre inquieto, mi padre, ¿no? O sea, que, bueno, ahora lo extraño bastante. Y bueno, lo tenés presente con Sí, vos, sí, lo sí, tenés con vos exactamente. incorporado, ya sabés lo que te diría, por eso Por te eso mantiene me a raya. reservo. Claro, te reserva. Le mando un beso a Tere Vanegas, de la bancaria, gran compañera dirigente. Tenemos que invitarla un día a Tere Vanegas, de la mesa chica de Sergio Palazzo. Dice, te cuento una que te dejo helado, dice. Pues está yendo en el auto escuchando Minutos Contados. Dice, llegando al estacionamiento, el policía que vigila la cuadra los estaba escuchando desde el celular. Maestro, espectacular. Muchísimo. Un abrazo grande. Un abrazo grande al policía que nos está escuchando. Necesitamos hombres de la fuerza que banquen el proyecto nacional y popular. ¿No? Ari dice que no. Y los gatos. Bajen las armas, ahí está. Y que no repriman, por supuesto, pero estamos tratando de lograr que algunos policías se rebelen a la fuerza de Bullrich, ¿no? Por lo menos que no adhieran, así que seguramente que hay muchos que deben ser por ahí de origen nacional y popular. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna cosa más para comentar. Yo quiero retomar esto de traer los pasos de Superpocho. Bueno, ¿verdad? acá Hay que tenemos retomar. Digo, porque acá veo un potencial negocio a futuro. Digo, esto que nunca se hizo, que quizás alguien insinuó que vaya a ser a Marvel, lo retome en un futuro y construya realmente este personaje. Digo, si en esta reconstrucción de la historia y en ese primer origen, contaste recién que hubo una idea o que sobrevoló una idea de hacerlo previo a la revolución fusiladora, digo, cómo murió, cómo quedó trunco, y si esa nota en Infobae de alguna manera no estaba provocando a que esto suceda. Es que esa es la gracia que creo que tenés mucha razón en lo que decís. Mi productor fue el que la vio brillante primero, que dijo, respondámosle. En lugar de enojarnos, hagamos la película. Y bueno, y con respecto a aquel héroe, lo hablamos en la película, spoileo un poquito, tratamos entre compañeros, es que el problema de los superhéroes, que es un tema complicado para hacerlos a favor, salvo Superman, que acompaña un periodo bastante especial de la historia de Estados Unidos, en general fracasan los superhéroes a favor.
Entonces, generarlo desde el gobierno más potente probablemente de la historia de la Argentina contemporánea, Claro, había una cuando se contradicción. quiso hacer un héroe, era tan unidimensional, era tan bueno, era tan obrero que iba a trabajar y luchaba, que aburrió a todo el mundo. Existió. Era políticamente correcto. Era, sí. José Julián, el heroico descamisado se llamaba. Ya el título era... El rayo peronizador. Es que totalmente, vos lo sabés, todos lo sabemos, lo decía Fontana Rosa, es muy difícil hacer humor a favor. Hacer personajes potentes y populares ya con una bajada es todo un Sí. problema. Es como hacer stand-up contando cosas que te salieron bien. La gente Exactamente. se caga en vole. Muy Claro, bueno claro. el ejemplo. La Entonces, gente quiere bueno, saber cómo te patinaste, cómo te caíste, Claro. cómo te salió mal. pero retomando lo que decís, nos lo planteamos la pregunta y es lo que nos dice una guionista. No sean novios, porque lo planteamos como que lo vamos a hacer. No sean novios, sean sutiles, y fíjense en la marca de la época. De hecho lo estamos viendo, los últimos personajes son cada vez más complejos. Claro. O sea, pero bueno, es muy interesante, pero fíjense qué paradoja, ¿no? Que cuando aparece el superhéroe peronista, es contra, es un hombre, es Oestergel contra sí mismo en un punto, contra lo que él opinaba de todo antes de que sus hijas le revelaran un planeta nuevo. Es genial esa... Obviamente con su talento, su humanismo, todo eso que Recordemos el día que la gente pueda ir a ver la película. Gracias, porque yo me cuelgo y vamos al asunto este. Vamos al grano, el Nacho. jueves 9, Jueves 9. anterior al 17, se puede calentar motores ahí, en nuestra sala Leonardo Fabio. Sí. ¿Cómo? en el 19 Gomón. horas. 19:30 horas los 19. esperamos para hacer un poco de ruido ahí. Y la película se llama Tras los pasos de Superpocho. Pero van a ver que está Juan Palomino, Santoro. Vas a estar ahí. Daniel ¿no? Valenzuela. Vos estás, Dani sí, claro. Valenzuela. Sí, sí. Vas a estar ahí. Vivo en la zona, pero vivo casi al lado del Gomón. O sea, también estoy como en movimiento continuo y me cruzo. Que acá vas con a el ver compañero. películas al Gomón Voy a cada ver 2 por películas al 3. Gomón, voy a la marcha de los jubilados, a los discapacitados. Él es del O sea, elenco estable de la soy marcha De de elenco locura. estable, ¿no? A veces me cruzo más, a veces me cruzo menos. Dan ganas de Y la policía cuando te tira un gas pimienta, algo, Todavía no te es- dice, che, contame cómo te va tirando, no. No. No, pero Te pide de autógrafo rebote y te comiste. un palazo, un Como- autógrafo, no. a él- sí. Sí, a mí sí, pero de rebote te comiste los gases que No, venían. los gases sí, Sí. no me he comido. Sí. Pero bueno, ahí estamos. En primera línea a veces, en segunda y a veces en la retaguardia. Para no gastarnos tampoco. porque Sí, porque las son fuerzas se gastan. siempre los mismos, ¿no? Sí. Ahí. Miércoles. Hablando de héroes Sí. y de aviones Sí. y de lo que dice Luciana, que andaba sobrevolando, Sí. ¿sabían que, yo me enteré hace poco tiempo, que cuando bombardearon Plaza de Mayo, también hubo un héroe que salió del Palomar y bombardeó en contra a los aviones? Claro, ¿Sabías? Lo Hay homenajeó. una película, Sí, hay una película. de este piloto que se enfrentó con un caza hacia los a los aviones que Exacto. estaban bombardeando y bajó a más de 2, creo. Exacto. Después Bajó a 2 aviones de los que sí, bombardearon. era un avión leal. El piloto no me acuerdo. ¿Vos te acordás, Nacho? del Cristina nombre del lo piloto? homenajeó. Sí, Sí. porque hay una película, un documental del piloto que Salió del Palomar. del Palomar también, pero no para bombardear, Al sino revés. para enfrentarse a los Sí, A los que aviones bombardearon. que estaban bombardeando. Bueno, también fusilaron a un capitán de corbeta, me parece, que se negó a bombardear Mar del Plata y fue fusilado en la cubierta del barco del crucero o Perdón, destructor. siempre hablábamos con Juan. La guerra de Malvinas desde el lugar de la película bélica y las acciones de ese día, siempre decimos con Juan, son 2 ficciones que faltan hacer con potencia y presupuesto para la historia de Argentina. Realmente lo que, porque está también el bombardeo de La Plata, de cuando te quieren que... No, de Mar del Plata. De Mar del Plata, perdón, cuando quieren hacer estallar los tanques de petróleo. No, te hicieron estallar es como es una película que los yanquis ya hubieran hecho una miniserie Sí. de bélica tremenda, que tal vez
¿No estaba el papá de Franco ahí? El que es ministro, que es el jefe de gabinete. El papá de Franco era militar, ¿no? Sí, Naval. creo que estuvo en el bombardeo a Mar del Plata. Mar del Plata, sí. Sí, totalmente. Y Viste, todo tiene que ver con todo. Y Zavala Ortiz en uno de los aviones, después canciller. O sea. Pero les pido que googleen este joven oficial que se negó a bombardear y fue fusilado. Ahí en la está calle. Gary, está con, yo lo veo con los A dos ver, Gary, pulgares a toda digo, máquina. hay como una historia también paralela y que a veces como, menos mal que trajiste esta, la del avión, porque también es un oficial de la Fuerza Aérea que obviamente no lo mataron, pero murió en el ostracismo, digamos. Sí. No hubo, salvo este comentario que hizo Cristina en algún momento. Pero creo que le hizo se un merece. homenaje, en Casa ¿Cómo? Rosada, le hizo un homenaje. Sí, está bien. Pero digo, no está en el inconsciente colectivo. No. Sí, Bueno, tendríamos que saberlo de memoria y no está. como Otra también los película. pilotos que bombardearon el Hermes o hundieron el Sheffield. Que Otra también película que debemos, que vos hablabas recién, Camilo, de la Fuerza de Seguridad, esa de Andrea Amor. Andrea Amor fue el último militar argentino bajado con deshonor cuando le sacaron ¿cómo se dice? los rangos. No, cuando le quitaron El uniforme. lo humillante, el uniforme, cuando le arrancan los botones, por haber dicho que la más cobarde de las madres de plaza era más valiente que cualquier general argentino. D'Andrea Amor fue el creador de los comandos. D'Andrea Amor es el militar joven que cuando la primera avenida de Perón le ordenan reprimir no lo hace, se come el castigo. D'Andrea Amor entrenó a los sandinistas. D'Andrea Amor tiene unas historias y escribía muy bien en una época, y es otro personaje que está totalmente olvidado, el creador de los comandos argentinos, por cierto. Carlito, no sé si alguien de nuestra presentes. audiencia presente. A ver, tenés el dato, Gary tiene el dato. Gary tiene el dato, Gary pero tiene el no dato, lo quiere Gary decir. tiene el dato. No, decilo vos. No. decir, no. Decilo, léelo vos, Carlitos, ahí del celular de... Se cerró. Se A ver. cerró. Se cerró a la Y información. hablando de peruanos, no nos olvidemos que muchos peruanos se alistaron para pelear por las Malvinas. Mandaron 10 Sí. aviones, mirá, Sí. pilotos peruanos El trajeron. único país que nos Sí. Porque Belaúnde Terry intercedió, quiso frenar la locura de la guerra. Perdónenme, pero a mí las guerras me parecen una locura, ¿no? O sea, no hay guerras ni buenas ni malas, hay gente que muere Sí. con mayor épica Y hay o menor genocidios épica. también, Y hay que no son genocidios guerra que- como ahora, ¿no? Exactamente. Como la Pero presidenta Perú, Boluarte, que está acusada de genocidio. por ordenar la represión. La masacre de diciembre y de febrero, Exactamente. 22 y 23. Sí. Año 22 y año 23. Carlitos Dimare con la Sí, información. La presidenta golpista de Perú, ¿no? Bueno, el nombre que estaban buscando es Ernesto Adradas. El marino. El marino. Ernesto el piloto. muñeco Adradas. El muñeco Adradas. Ernesto Adradas. Muñeco. Adradas. Hay una nota en página 12, a 65 años del bombardeo, el héroe omitido en la historia oficial. Sí. Carlitos, Bueno, menos mal que lo trajimos. Lo trajimos a colación y está buenísimo que lo traigas a colación. Y Carlito, no sé si la gente le quiere hacer alguna pregunta. Vamos a Juan en el hablar- final o la Sí, recorrida. un par de preguntitas rápidas para Sí. Juan Palomino. Si Juan está dispuesto a que la gente le haga alguna pregunta, ¿no? Sí, por supuesto, contamos por que sí. supuesto. Acá tenemos... No estoy dispuesto. No estoy dispuesto a que me hagan preguntas. No, Bien, no, perfecto. Vamos con la primera. viendo preguntas sobre Cris Morena. No. Hay una faceta Abriste una porque puerta. por ahí no es tan conocida de Juan, que es la época, en la época de las asambleas, que dejó un muy buen recuerdo en la asamblea de Palermo. Sí, sí. Yo tengo parientes Ah, que destacaron, bueno, ya se lo conoce como una persona íntegra, llana. ¿Cuándo pero fue esto? Recordanos bien, ¿en 2001 En el fue? contexto del 2001. claro. Jorge Ponce de León, Gabriela Medina, siempre Señor, mi lo- vecino, Ponce de León, siempre bancario. recuerdan con muchísimo Bueno, afecto. porque fue uno de los primeros, o por mis experiencias de encuentro con mis vecinos y de generar las marchas y las reuniones y organizar un hecho cultural muy importante que fue La Trama, que fue un festival artístico que se organizó que organizó la Asamblea de Palermo Viejo, que se llamó La Trama, donde aparecía la poesía en los bares, muestras de teatro, muestras de música, en lo que ahora creo que el gobierno de la ciudad sacó, ¿no? Ahí en la calle Bonplan había un mercado
y ese mercado era la sede de la asamblea y fue ahora confiscado, digamos. Pero ahí era la sede de la asamblea y nos permitió como vecinos organizarnos y organizar, por ejemplo, para responder a ese momento complejo que vivíamos, la trama y bueno, gracias por recordarlo porque se me había ido. Qué loco, ¿no? Un aplauso gracias. para el compañero. Gracias. Por la colaboración en eso. Una pregunta más, a ver quién levanta la mano del público para preguntarle a Juan Palomino. Muy Si bien no de voy yo, preceptor, muy bien de preceptor. Bien, bueno. Ahí está. ¿Quién? Anda buscando. Voy buscando. Revolvé de abajo. ¿Quién quiere preguntarle a Juan Palomino? Gerardo, Voy a tener que ir yo. revolvé de ¿no? abajo. Sí. Pregunto yo, Juan. Dale, ahí está. En la última entrevista en Minutos Contados, hace un tiempo, en este mismo programa, pero en la versión nocturna, dijiste que tenías ganas de ser candidato. ¿En serio? Muy bien. ¡Qué bomba! Bueno, vos tiraste un bombazo. ¡Bomba! Mirá cómo te hace ¿Por la qué no? campaña el director. Ya se enganchó. Eso dije yo, no lo voy a negar, si lo dije, pero bueno, no estaría mal hacer una experiencia. Se lo escuché decir a Rubén Blades una vez que lo fui a ver allá, finales de los 90, que decía, todo artista se tiene que involucrar una vez en la política, al margen de que el arte es un hecho político, gestionar la política. Yo me interesa la política, me interesa el espacio dentro de la política, a veces me aleja las internas, pero dentro de lo que es el ámbito de la cultura, el arte, sí, me gustaría. He sido tentado por la izquierda allá por el 2002 cuando cortamos el puente Pueyrredón, porque también he ido a cortar puentes en esa época después de la masacre de Avellaneda con Costec y Santillán, andaba con mi pelo rubio ahí teñido de soy gitano y me habían ofrecido ser candidato de la izquierda y dije obviamente que no, pero no le escapo esa oportunidad o esa posibilidad. Estoy grande, sí, pero me interesaría, qué sé yo, Pero sos joven. Hemos estudiado con Charo gestión cultural, digamos, estamos en esa dinámica también y eso, podría ser, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. No es lo ¿Qué mismo pasa? candidato que funcionario. No es lo mismo, pero creo que hacen falta más mujeres y hombres que vengan de espacios de la cultura, en este caso del arte, como para rever también la política, ¿no? Más allá de lo maquiavélico que puede ser la política, me parece que... ¿No te ves que como es un Adorni, interesante. por ejemplo, un vocero, no? No, pues... No. ¿Cómo explicarías este quilombo en una conferencia de Adorni, por ejemplo? Te estoy tirando así para improvisación de Impro Crash stand-up. Bien, estamos viviendo una situación compleja que seguramente nuestras medidas, las que hemos tomado y las que vamos a seguir tomando, nos van a llevar a pasar este mal momento con mucha solvencia, con mucha integridad, porque consideramos desde nuestro espacio político que vamos a poder, ya sé que ustedes, vos especialmente vos, que tenés prohibida la entrada, y te podés retirar, sí, ya sé lo que vas a preguntar, No es un déjà vu, vos vivís en un déjà vu. Bueno, continuando, este megacanje y este blindaje que muchos me van a preguntar también, no es, simplemente... No es un endeudamiento. No es un endeudamiento, es un intercambio de favores, de productos. Nosotros vamos a entregar lo mejor de nosotros y ellos van a entregar un paquete de plata que nos va a permitir llegar hasta finales de octubre, después de las elecciones, y se terminó. Good show. Todas las emociones juntas que debe ser cada vez que ves una conferencia de este tipo, ¿no? Pero, bueno. Perdón, estimado, sí. me pregunta acá una compañera que Sí. aclares lo de Tafí Viejo, si es para todo el público y qué día y qué hora y Superpocho. El O sea, lo de 7. Tafí
Contalo Lo si de no Tafí sé. Viejo es una serie que habla de Tafí, voy a terminar de redondear, se estrena en Cinépolis el 7. O sea, es una función de la serie en cine. Es una función de la serie en cine, obviamente que va a ser un primer Dos jóvenes, capítulo, dos mundos distintos y un mismo Están deseo. también invitados, es una serie que produce Tafí Viejo, la productora. Es una serie que habla también de la identidad, de lo que fue Tafí Viejo con sus ferrocarriles que ya no funcionan, o el taller de ferrocarriles más grande de América del Sur que sucedió allá en el Tucumán y en Tafí Viejo. Se va a hablar del amor de dos jóvenes y también en tiempos del cólera neoliberal y, bueno, obviamente de lo que significa Tafí Viejo en lo que se refiere a la identidad del laburo, que es la producción cítrica, ¿no? Y también está involucrado el tema de ¿para qué producir si podemos poner la plata en criptomonedas? También nos anticipamos con el tema de, claro, ¿para qué producir, no? Si podemos especular financieramente y ganar más plata. Sí. Todo Sin eso- moverte de tu casa, sin un moverte solo de tu clic. casa, una computadora, estás todo el Un día solo viendo, clic. saco plata, saco de acá, la llevo para allá. Dijo a la gente, compren esto y después me hago el sonso. ¿Vos compraste libra? No. No, por una libra de carne fui a comprar una vez. Una libra de carne. Una obra ¿Quién de- nos libra Susana. ahora de este tipo, ¿Y no? quién Pero- nos libra del pecado neoliberal? Última, nos estamos ya comenzando a despedir, agradeciéndole a toda la gente que se dio presente aquí en el Pultivar. Muchísimas gracias. Una superproducción. Este es un sábado de superacción. ¿Puedo pasar un chivo Sí, último? por favor. Hoy a las 20, 30 horas en Café Berlín se presenta mi compañera La Charo con un espectáculo. Chiara Bogarín. Un espectáculo que se la trae y seguramente me va a invitar a recitar. Así que hoy 20, 30 ¿Vas a estar Café Berlín. recitando ahí con Charo? Me suele, de repente, me suele invitar para acompañarla. ¿Querés así que- adelantar algo? Ella me. ¿Qué? Decilo acá, este es un programa. de Decile radio. que recite, decile que recite. Mi papá dice otra vez lo mismo. No, bueno, sí. Bueno, voy a recitar esta. Voy a recitar América Latina o Ritmos Negros del Perú. América Latina, bien. Bueno, América Latina. De Nicomedes Santa Cruz, América Latina. Mi socio, mi cuate, mi hermano. Aparcero, camarada, compañero. Mi pana, mijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indo-blanquinegros, blanquinegrindios y negrindios blancos. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Eso sí, todos se quejan. Ah, si en mi país no hubiese tanta política. Ah, si en mi país no hubiese gente paleolítica. Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni chauvinismo, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia. Ah, si en mi país alguien pregunta de dónde soy, yo no respondo lo siguiente. Nací cerca del Cusco, admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina, creo en Santa Rosa de Lima y en los orillás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso mi frente sobre el Río Grande. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano, sumerjo mano y mano, y así me aferro a nuestro continente en un abrazo indo-latinoamericano, carajo. ¡Vamos! ¡Carajo! Impresionante. Qué lindo escuchar tu voz y Perdón, papá. su tonalidad. No, tu padre está contento y sonriente en este momento. No, Con el- Muy bien. Sí, señor. nos tendríamos que definir todos como ciudadanos de la patria grande, Yo dejar de creo ser que sí. argentinos, uruguayos, Sí, peruanos. lo plantea Nicomedes, ¿no? O sea, yo no pinté mi continente, o sea, si hay algo que se produjo en nuestra Sudamérica o en todo el continente americano es la fragmentación, y ahora quieren producir un hecho... balcanizarnos, ¿no? Digamos. Creo que la patria grande, ese sueño, fragmentarnos, pero bueno, va a depender de nosotros también, de la capacidad que tengamos de
de introducirnos en la política, en las calles, en el trabajo, en el arte, en los medios. Creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. La última de la audiencia, Camilo. Por favor. Primero, muchísimas gracias por este momento mágico de unión, de solidaridad, de comunidad de Latinoamérica. Y segundo, me acordé que en algún tiempo atrás Milton Nascimento fue ministro de Cultura de Brasil. Entonces se puede. Gilberto Gil. No, entonces Gilberto Gil era uno de los dos. Cantó en la ONU. Gil. Sí. Bueno, por más funcionarios artistas. Bueno, ahí Teresa Parodi, también, ministra Teresa Parodi, de Cultura, gran. nuestra Va a venir primer... Teresa, ¿no? Dijo que va a venir, sí. Bueno, nos comenzamos a despedir. Una palabra final, Sergio, a ver, una palabra final de algo que ya se quedado en el estribo. Bueno, ya que está un chivo también. Por favor. En Café Berlín, el 7 de octubre, la Pardo Big Bang, 20:45. Por favor, vayan. 18.000 pesos la entrada, barata. Y que mañana empieza el Mundial Sub-20 y juega Argentina a las 20 horas con Cuba en Chile. ¿Con Cuba en Chile? Sí, nos tocó Cuba, Australia y Nueva Zelanda. En el Sub-20 pasa estas cosas. O sea, el grupo de Argentina es contra Cuba, Australia y Nueva Zelanda. Sí. Bien. No, perdón, Italia. Nueva Zelanda está en otro grupo, perdón. Mismo continente. Sí, sí. Y repetime lo de... la Pardo Big Bang, 7 de octubre, 20:45 martes, en el Café Berlín. Muy buena la Pardo Big Bang, si no la vieron, véanla que está impresionante. Está de moda Berlín, ¿no? Sí. Es lindo lugar, Café Berlín. Muy lindo. Antes te mandaban en penitencia, te mandaban a Berlín, ¿te acordás? Y ahora te mandan a divertirte. Sergio, la última palabra. Yo digo que Palomino siempre nos miente, no es actor. Es un militante disfrazado de actor. Upa, eso ya me compromete, Sergio. Ya. Van a decir, vos sos un militante disfrazado de actor. Militante del amplio campo no te vi con Cris popular. Morena. Cuca. De Cuca. Bueno, era... Cuca-trap. Lo que pasa que vine desde adentro a dinamitar el Estado. Sí. Oh, Dios mío. Oscuro topo Sos de el historia. Cuca que vino. Luciana, la última palabra. ¿Una sola? No, tus últimas palabras. Últimas palabras. Del día de hoy. No, entonces voy a repasar un poco la agenda que tenemos por delante. Hoy a la noche vamos a escuchar a la Charo, gran Charo, con todo su sonido ancestral. Estuvo acá. Sábado pasado. El sábado pasado. Hoy es en Café Berlín. Jueves en el Gomón vamos a reconstruir los pasos del Superpocho. 19:30. Después tenemos 19:30. Y después tenemos el sábado también Café Berlín. 7 de octubre. El 7 de octubre, bueno, ya no es que es el que viene, sí, estoy bien. Sí, No, el está 9 bien. de octubre será Superpocho. Entonces la otra, Sí, Superpocho. la otra Primero vamos a la par y después vamos a Superpocho. Todo anotadito, Esa. listo. Nos encontramos todos ahí. Gracias, El sábado que vengo, el sábado que viene acá. Gracias, Están Carlito de medialunas. Mare. Gracias, Gary Castro. Gracias, Emma Svinda. Gracias, Tian, que está aquí. Gianfranco Tian, ahí está, que está operando, que además tiene hoy una larga duración, tiene mucho por recorrido, va a salir, ese se va a bigote cortar el muy de pelo. Oscar Alemán. Estuvo laburando ayer en la radio. Sí. Ahí está, el Bigote hombre. Oscar Alemán. Con esa juventud va a vivir una jornada de 27 horas. Gracias a toda la gente que vino al Pulque, a la gente del Pulque Bar que nos recibe siempre con un café. Lo dejamos con Quique Alcoa, viento a favor en la radio Debe, en la radio de las madres. Chau. Minutos contados, el repaso veloz de una semana feroz. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo.